Bueno, entonces, mi querido Marcelino, son las 6:00, el micrófono es tuyo para la oración. Gracias. Amadísimo Padre Universal, Dios de toda gloria, en esta hora, Señor, este grupo de tus hijos, estamos reunidos para estudiar tu santa revelación, tu bella palabra, Señor. Guíanos, ayúdanos a comprenderla mejor y algún día ser servidores fieles y poder transmitir a todos aquellos que tú quieras y sabes que lo necesitan, Padre. Por favor, fortalécenos. Tú eres el invitado de honor en esta reunión, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te pedimos por todas aquellas personas, por nuestros compañeros que en esta ocasión, por alguna razón, no nos puedan acompañar, que lo vean después en la grabación, Señor. Y así como aquellas otras personas que tienen el espíritu de seguirlas. Gracias por esta oportunidad y ayúdanos, Señor. Nuevamente te lo pedimos para comprenderlas y vivirlas. En el nombre de nuestro Señor amado y Creador Jesús de Nazaret, nuestra Madre Creadora y el ajustador de pensamiento de cada uno de nosotros, te damos gracias y que sea tu voluntad siempre. Amén. Amén, amén. Gracias, Marcelino. Amén. Gracias, Marcelino. Bueno, como comentario, como anuncio, básicamente, me imagino que tuvieron la oportunidad de ver la charla que les mandé, los que no la vieron, los que no asistieron a la última charla del año sobre cómo enseñar el libro. Entonces, miren ustedes qué interesante lo que sucedió. Me quiero referir a la charla de Rita. Nosotros tenemos que pensar, ¿sí? Tenemos que tener presente que tenemos que tener claridad sobre el libro sobre las partes del libro, ¿sí? Mire cómo, a pesar de que la charla fue muy interesante y fue muy buena, fue muy valiente de parte de Rita, hubo vacíos que no se nos pueden presentar a nosotros en cuanto a la estructura del libro, ¿sí? Nosotros tenemos que tener una claridad en los conceptos y en las partes del libro a toda hora. En cualquier momento nosotros se nos puede hacer una pregunta sobre el libro y tenemos que tener claridad sobre eso. Entonces, yo sí quiero invitarlos para que estemos muy pendientes de esas estructuras, de cómo es ese libro, ¿sí? De cómo está dividido, de cuáles son los conceptos, de qué hay en el prólogo, de qué hay en la primera parte, ¿sí? En la primera parte, lo más importante, por favor, que no vuelva a pasar, es la deidad. El libro, en los primeros 12 documentos, nos habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Infinito, y incluso del paraíso, de la parte de cosmología. Después, digan todo lo que quieran, pero si nosotros no nos referimos, por eso yo insisto tanto en que una persona que sea guiada, ¿sí? Y logre discernir la parte conceptual del prólogo, y logre llegar al documento número 12, esa persona nunca soltará el libro, ¿sí? Porque a partir de ese momento, esa persona está recibiendo revelación de espíritu a espíritu. Su ajustador de pensamiento y el espíritu de la verdad le están testificando y le están dando una visión completamente distinta de Dios, de nuestro Padre Celestial. Esa persona va a tener una perspectiva completamente diferente a partir de ese momento. Entonces, yo los invito a que ojo con las estructuras, ojo con el contenido y tengamos claridad sobre los conceptos del libro, ¿ok? Esto es una cosa muy interesante para que estemos todos conscientes de la responsabilidad que tenemos cada vez que nos preguntan acerca del libro. Vamos a iniciar nuestra charla, entonces comienza nuestro estudio, comienza entonces Osvaldo con el 0 y 1. ¿Ya lo ven? Sí, señor. Sí. Documento 157. En Cesarea de Filipo. Antes de que Jesús se llevara a los 12 para una breve estadía cerca de Cesarea Filipo, arregló por medio de los mensajeros de David un encuentro con su familia en Cafarnaún el domingo 7 de agosto, según los planes,
el domingo 7 de agosto. Según los planes, esta visita habría de ocurrir en el taller de barcas de Zebedeo. David Zebedeo concertó con Judá, el hermano de Jesús, que toda la familia de Nazaret se encontraría presente, María y todos los hermanos y hermanas de Jesús. Y Jesús fue con Andrés y Pedro para este encuentro. Era indudablemente intención de María y de sus hijos concurrir a esta cita, pero sucedió que un grupo de fariseos, sabiendo que Jesús estaba del otro lado del lago y en los dominios de Felipe, decidió visitar a María para averiguar lo que pudieran sobre las andanzas de Jesús. La llegada de estos emisarios de Jerusalén perturbó grandemente a María y, observando la tensión y nerviosidad de toda la familia, concluyeron que Jesús estaba por visitarlos. Por consiguiente, se instalaron en la casa de María y, después de llamar refuerzos, esperaron pacientemente la llegada de Jesús. Esto, naturalmente, impidió la partida de la familia para concurrir a la cita con Jesús. Varias veces durante ese día, tanto Judá como Ruth trataron de eludir la vigilancia de los fariseos para enviar un mensaje a Jesús, pero fue en vano. Temprano esa tarde, los mensajeros de David trajeron a Jesús el mensaje de que los fariseos estaban acampados en el umbral de la casa de su madre y por lo tanto él no intentó visitar a su familia. Así pues, nuevamente, y sin que fuese culpa de ninguna de las dos partes, Jesús y su familia terrenal no pudieron reunirse. 1. El recolector de impuestos del templo. Mientras Jesús, con Andrés y Pedro, permanecía junto al lago cerca del taller de barcas, se les acercó un recolector de impuestos del templo y, reconociendo a Jesús, llamó a Pedro aparte y dijo: ¿acaso no paga vuestro maestro el impuesto del templo? Pedro estuvo tentado de manifestar indignación ante la sugerencia de que Jesús debía contribuir al mantenimiento de las actividades religiosas de sus enemigos jurados, pero, observando la expresión peculiar del rostro del recolector de impuestos, supuso justamente que su propósito era atraparlos en el acto de negarse a pagar el acostumbrado medio ciclo para el apoyo de los servicios del templo en Jerusalén. Por consiguiente, Pedro contestó: por supuesto, el maestro paga el impuesto del templo. Espera junto al portón, enseguida volveré con el dinero. Pero Pedro había hablado sin pensar. Judas llevaba los fondos del grupo y estaba del otro lado del lago. Ni él, ni su hermano, ni Jesús habían traído dinero alguno. Sabiendo además que los fariseos los estaban buscando, no podían ir a Betsaida para obtener dinero. Cuando Pedro le contó a Jesús lo del recolector y que le había prometido el dinero, Jesús dijo: si has prometido, debes pagar, pero ¿con qué cumplirás tu promesa? Volverás a ser pescador para poder honrar tu palabra. Sin embargo, Pedro está bien, que bajo las circunstancias pagaremos el impuesto. No demos a estos hombres ocasión alguna de que nuestra actitud los ofenda. Esperaremos aquí mientras tú vas con la barca y echas la red, y cuando hayas vendido los peces en el mercado de más allá, pagarás al recolector por nosotros tres. El mensajero secreto de David, que estaba ahí cerca, oyó esta conversación e hizo una seña a un asociado que estaba pescando cerca de la costa para que volviera pronto. Pedro se preparaba para salir a pescar en la barca cuando este mensajero y su amigo pescador le dieron varias cestas grandes de peces y le ayudaron a llevarlas hasta el vendedor de pescado que estaba cerca, quien compró los peces pagando suficiente más lo que agregó el mensajero de David para pagar el impuesto del templo para los tres.
El recolector aceptó el impuesto sin cobrar la multa por pago atrasado, pues ellos habían estado ausentes de Galilea por un tiempo. No es extraño que tengáis escritos que describan a Pedro pescando un pez que llevaba un ciclo en la boca. En aquellos días eran muy comunes los relatos de tesoros encontrados en la boca de los peces. Estas narraciones de pseudomilagros eran frecuentes. Así pues, cuando Pedro los dejó para dirigirse a la barca, Jesús observó con cierto humorismo: es extraño que los hijos del rey deban pagar tributo. Generalmente es el extranjero quien debe pagar el impuesto para mantener la corte, pero es bueno que no seamos un escollo para las autoridades. Vete pues, tal vez pesques el pez que lleva un ciclo en la boca. Habiendo pues hablado así Jesús, y habiendo regresado Pedro tan rápidamente con el impuesto para el templo, no es sorprendente que este episodio más tarde se convirtiera en un milagro, tal como se ve en las palabras del que escribió el Evangelio según Mateo. Jesús con Andrés y Pedro esperaron junto a la Jesús con Andrés y Pedro esperó junto a la orilla del mar prácticamente hasta el atardecer. Los mensajeros le trajeron el mensaje de que la casa de María aún seguía estando bajo vigilancia. Por consiguiente, cuando oscureció, los 3 hombres que aguardaban subieron a su barca y lentamente remaron hacia la costa este del mar de Galilea. Muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Y antes de que comience Carolina, quiero resaltar el trabajo de David. David realmente fue una persona maravillosa y ejemplar, David Zebedeo, como él siempre estaba desde atrás, ¿sí?, manejando la logística, era el de los mensajeros. Miren ustedes cómo él previó lo que iba a pasar, cómo consiguió las cestas que le prestaran unos pescados para sacar del problema. Él siempre estaba en la jugada. Yo creo que eso nos da una gran enseñanza de cómo nosotros debemos aprender a trabajar desde atrás silenciosamente. Eso es lo que se llama los líderes de sombra, para que nos acostumbremos a siempre estar pendientes de cómo podemos servir en la obra de nuestro Señor sin necesidad de que nos lo pidan. ¿Ok? Ahora sí, Carolina, puedes leer el 2, por favor. En Betsaida, Julías. El lunes 8 de agosto, mientras Jesús y los 12 apóstoles estaban acampados en el parque de Magadán, cerca de Betsaida, Julías, más de 100 creyentes, los evangelistas, el cuerpo de mujeres y otros interesados en el establecimiento del reino vinieron de Capernaum para conferenciar. También vinieron muchos de los fariseos, al enterarse que Jesús estaba allí. A estas alturas, algunos de los saduceos se habían unido a los fariseos en sus esfuerzos por atrapar a Jesús. Antes de comenzar una conferencia a puertas cerradas con los creyentes, Jesús celebró una reunión pública en la que estuvieron presentes los fariseos, que provocaron al maestro y de otras maneras trataron de alborotar la asamblea. Dijo el dirigente de estos alborotadores: Maestro, nos gustaría que nos divulgues qué será el signo de tu autoridad para enseñar, y luego, cuando éste ocurra, todos los hombres sabrán que ha sido enviado por Dios. Y Jesús les respondió: Cuando cae la noche, vosotros decís que hará buen tiempo, porque el cielo está rojo. Por la mañana hará mal tiempo, porque el cielo está rojo y bajo. Cuando veis una nube que sube al oeste, decid que lloverá. Cuando el viento sopla del sur, decid que hará gran calor. ¿Cómo puede ser que sepáis tan bien discernir el rostro del cielo, pero seáis tan totalmente incapaces de discernir los signos de los tiempos? Los que quieren conocer la verdad ya han recibido un signo, pero ningún signo será otorgado a una generación de gente malévola e hipócrita. Después de hablar así, Jesús se retiró y se preparó para la conferencia de la noche con sus seguidores. En esta conferencia se decidió emprender una misión unida por todas las ciudades y aldeas de la Decápolis en cuanto Jesús y los 12 retornaran de su
de su propuesta visita a Cesarea de Filipo. El maestro participó en este planeamiento para la misión en la Decápolis y, despidiendo al grupo, dijo: yo os digo, cuidaos del fermento de los fariseos y los saduceos. No os engañéis por su exhibición de gran conocimiento y por su profunda lealtad a las formas de la religión. Preocupaos solamente por el espíritu de la verdad viviente y el poder de la religión verdadera. No es el temor de una religión muerta lo que os salvará, sino más bien vuestra fe en una experiencia viviente de las realidades espirituales del reino. No os dejéis enceguecer por el prejuicio ni paralizar por el miedo. Tampoco permitáis que la reverencia por las tradiciones tanto pervierta vuestra comprensión que vuestros ojos no vean y vuestros oídos no oigan. No es propósito de la religión verdadera simplemente traer paz, sino más bien asegurar el progreso. No puede haber paz en el corazón ni progreso en la mente, a menos que os enamoréis de todo corazón de la verdad, de los ideales de las realidades eternas. Los asuntos de la vida y de la muerte se exponen ante vosotros, los placeres pecaminosos del tiempo contra las realidades justas de la eternidad. Aún ahora deberías comenzar a liberaros de la esclavitud del temor y de la duda al entrar a vivir una nueva vida de fe y esperanza. Cuando los sentimientos del servicio para compuestos semejantes surjan en vuestra alma, no los ahoguéis. Cuando las emociones del amor por vuestro prójimo desborden en vuestro corazón, expresad estos impulsos de afecto en un ministerio inteligente de las necesidades auténticas de vuestros semejantes. Mil gracias, Carolina. Puedes decirle a tu tutora Rita que te enseñe a subir y bajar, y de todas maneras acuérdate que todas las instrucciones del uso de la plataforma están en la grabación 1 y 2 de X Virtual. Las puedes ver en YouTube, que están todas las instrucciones. Gracias. ¿Ok? Gracias, Osvaldo, por compartirnos tu libro. Pero antes de continuar, tengo una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan? Nos están diciendo que nos cuidemos del fermento de los fariseos y los saduceos. ¿Se acuerdan qué eran los fariseos y qué eran los saduceos? No todos al tiempo. Los fariseos eran la autoridad religiosa. Lo que ellos decían era la ley, lo que decían y lo que está escrito, ¿no? Miren ustedes que ese es el caso típico, ¿sí?, de lo que yo les he hablado tanto, de que nosotros seguimos leyendo y seguimos creyendo que entendimos. Nosotros no podemos ir con imprecisiones. Vamos a leer las definiciones otra vez de fariseo y saduceo. Fariseo, en el Nuevo Testamento, nombre de una secta religiosa de los judíos, cuyo significado indica que eran separatistas, se jactaban de su estricta observancia de la ley de Moisés, ¿sí?, y del cuidado con que evitaban todo contacto con los gentiles. Acuérdense que los gentiles son inmundos, somos inmundos, ¿sí? Según ellos, creían en la vida después de la muerte, en la resurrección y en la existencia de ángeles y espíritus. Sostenían la autoridad de la ley, la tradición oral, ojo que eso es parte del veneno, como de igual valor que la ley escrita. La intención de sus enseñanzas era reducir la religión a la observancia de reglas y fomentar el orgullo espiritual. Ellos fueron la causa de que muchos judíos dudaran de Cristo y de su evangelio. ¿Sí? Esa es la definición para que no veamos. Y los saduceos era un partido o clase social judía que, aunque pequeño, era poderoso políticamente. A los saduceos se les conocía por su creencia en obedecer rígidamente la letra de la ley mosaica y por rechazar la realidad de los espíritus y ángeles y también las doctrinas de la resurrección. Entonces, fíjense ustedes cuando nos dicen que está diciendo Jesús, cuidaos, ¿sí?, del fermento de los fariseos y los saduceos, ¿sí? Ya, pues hoy prácticamente ya no existen, pero sí existen, y lo vimos también en las lecciones pasadas, todos aquellos leguleyos de las escrituras, ¿sí?, que están más preocupados por la letra que por el espíritu de la verdad, que por el espíritu de la enseñanza. Entonces miren ustedes el trasfondo de la advertencia de Jesús, ¿ok? Entonces puede continuar, sigue Samuel.
Ese computador quiere decir que Samuel todavía está de paseo. Sí. Todavía. ¿Ya salió? No, no todavía, está en blanco la hoja. Sí, sí. Sí, yo creo que te va a tocar volver y salir y volver a entrar porque ya. Pero vas a leer el 3, ¿no? Sí. Ahí estamos viendo el 2. Ya. Es que por acá el internet está muy lento. Sí. Yo ya veo el 3, pero no sé por qué no se manifiesta en la pantalla. Si necesitas ayuda, te podemos compartir el libro. Ah, ya, ahí está. Ok. La confesión de Pedro. El martes por la mañana temprano, Jesús y los 12 apóstoles partieron del parque de Magadán hacia Cesarea de Filipo, la capital del dominio del tetrarca Felipe. Cesarea de Filipo estaba situada en una región de gran belleza, anidada en un valle encantador entre pintorescas colinas, allí donde el Jordán surgía de su curso de una caverna subterránea. Las alturas del monte Hermón estaban a plena vista hacia el norte, mientras que las colinas hacia el sur ofrecían una vista maravillosa de la porción superior del Jordán y del mar de Galilea. Jesús había ido al monte Hermón en su primera experiencia con los asuntos del reino y ahora, al ingresar en la etapa final de su obra, deseaba retornar a este monte de prueba y triunfo, donde esperaba que los apóstoles pudieran alcanzar una nueva visión de sus responsabilidades, adquirir nuevas fuerzas para los tiempos difíciles que se avecinan. Al viajar por el camino, aproximadamente cuando estaban por al sur de las aguas de Merón, los apóstoles empezaron a conversar entre ellos sobre las recientes experiencias en Fenicia y en otros lugares, y al relatar cómo había sido y de qué manera consideraban al maestro los diferentes pueblos, al pausar para almorzar, Jesús repentinamente planteó a los 12 la primera pregunta sobre sí mismo que jamás les hubiera dirigido. Les hizo esta sorprendente pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Jesús había pasado largos meses enseñando a estos apóstoles sobre su naturaleza y carácter del reino del cielo, y bien sabía que había llegado el momento en que debía comenzar a enseñarles más sobre su propia naturaleza y su relación personal con el reino. Ahora pues, mientras estaba, el maestro se preparó para celebrar una de las más importantes sesiones de su larga asociación con los apóstoles elegidos.
más de la mitad de los apóstoles participaron en responder a la pregunta de Jesús. Le dijeron que era considerado un profeta o un hombre extraordinario por todos quienes lo conocían, que aún sus enemigos muchos lo temían, explicando su poder por la acusación de que estaba aliado con el príncipe de los diablos. Le dijeron que algunos en Judea y Samaria, que no lo habían conocido personalmente, creían que era Juan el Bautista resucitado. Pedro explicó que Jesús había sido comparado en diversos momentos y en personas distintas con Moisés, Elías, Isaías y Jeremías. Cuando Jesús escuchó este informe, se puso de pie y bajando la mirada a los 12 sentados a su alrededor en semicírculo, con énfasis sorprendente lo señaló con un gesto amplio de la mano y preguntó: pero ¿quiénes decís vosotros que soy yo? Hubo un momento tenso y silencioso. Los 12 no le quitaron los ojos de encima al maestro. Luego, Simón Pedro, incorporándose de un salto, exclamó: tú eres el liberador, el Hijo del Dios viviente. Y los 11 apóstoles sentados se pusieron de pie al unísono, indicando de esta manera que Pedro había hablado por todos ellos. Después de señalarles Jesús que se sentaran nuevamente, estando él aún de pie frente a ellos, dijo: esto os ha sido revelado por mi Padre. Ha llegado la hora de que vosotros conozcáis la verdad sobre mí, pero por ahora os encargo que no digáis nada de esto a ningún hombre. Vayámonos de aquí. Así pues, reanudaron su viaje a Cesarea de Filipo. Llegaron tarde esa noche y se alojaron en la casa de Celsus, quien los estaba esperando. Los apóstoles durmieron poco esa noche. Parecían sentir que había ocurrido un acontecimiento trascendental en su vida y en la obra del reino. Bien, gracias, Samuel. Puedes dejar de compartir y continúa Marcelino. Sección 4. La conversación sobre el reino. Desde el momento en que Jesús fue bautizado por Juan y después de la transformación del agua en vino en Caná, los apóstoles virtualmente lo habían aceptado en varias ocasiones como el Mesías. Por cortos periodos, algunos de ellos habían creído sinceramente que él era el liberador esperado. Pero si bien surgían esas esperanzas en su corazón, el maestro las hacía añicos mediante una palabra devastadora o una acción desilusionante. Hacía mucho tiempo que vivían ellos en un torbellino constante debido al conflicto entre el concepto del Mesías esperado que tenían en su mente y la experiencia de su asociación extraordinaria con este hombre que llevaban en el corazón. Era tarde por la mañana de este miércoles cuando los apóstoles se reunieron en el jardín de Celsus para almorzar. Durante buena parte de la noche y desde que se levantaron esa mañana, Simón Pedro y Simón el Celote se habían empeñado en convencer a sus hermanos de que aceptaran al Maestro de todo corazón, no solamente como el Mesías,
sino también como el Hijo Divino del Dios viviente. Los dos Simones estaban casi completamente de acuerdo en su estimación de Jesús y trabajaron diligentemente para convencer a sus hermanos de que aceptaran plenamente su punto de vista. Aunque Andrés continuaba siendo el director general del cuerpo apostólico, su hermano Simón Pedro se estaba volviendo cada vez más, por consentimiento general, el portavoz de los 12. Estaban todos sentados en el jardín a eso del mediodía cuando apareció el maestro. Todos ellos lucían una expresión solemne y digna, y todos se pusieron de pie cuando él se acercó. Jesús alivió la tensión con esa sonrisa fraternal y amistosa tan característica de él toda vez que sus seguidores se tomaban a sí mismos o tomaban un acontecimiento con ellos relacionado demasiado en serio. Con un gesto perentorio indicó que se sentaran. Nunca más recibieron los 12 a su maestro poniéndose de pie al aparecer él ante ellos. Se dieron cuenta de que no le agradaban esas muestras exteriores de respeto. Después de compartir el almuerzo y de discutir los planes para la gira venidera de la Decápolis, Jesús inesperadamente fijó en ellos la mirada diciendo: ya que ha pasado un día entero desde que estuvisteis de acuerdo con la declaración de Simón Pedro sobre la identidad del Hijo del Hombre, deseo preguntaros si vuestra decisión aún es la misma. Al oír esto, los 12 se pusieron de pie, y Simón Pedro, adelantándose unos pocos pasos hacia Jesús, dijo: sí, maestro, sí. Creemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Y enseguida Pedro se sentó con sus hermanos. Jesús, aún de pie, dijo entonces a los 12: sois mis embajadores elegidos, pero sé que en estas circunstancias no podéis basar esta creencia en un simple conocimiento humano. Esta es una revelación del Espíritu de mi Padre a vuestra alma más íntima. Pues así pues, al hacer vosotros esta confesión por el entendimiento del Espíritu de mi Padre que reside en vosotros, me veo llevado a declarar que sobre estos cimientos construiré yo la hermandad del reino del cielo. Sobre esta roca de realidad espiritual construiré el templo viviente de la hermandad espiritual en las realidades eternas del reino de mi Padre. Ninguna fuerza del mal, ninguna hueste del pecado podrá prevalecer contra esta fraternidad humana del Espíritu Divino. Aunque el Espíritu de mi Padre por siempre será la guía divina y el mentor de todos los que abrazan el vínculo de la hermandad espiritual, a vosotros y a vuestros sucesores entrego yo ahora la autoridad sobre las cosas temporales, las características sociales y económicas de esta asociación de hombres y mujeres como hermanos en el reino. Nuevamente les ordeno que por el momento no dijeran a ningún hombre que él era el Hijo de Dios. Jesús estaba empezando a tener confianza en la lealtad e integridad de sus apóstoles. El maestro comprendía que una fe capaz de soportar lo que sus representantes elegidos constantemente habían tenido que pasar, sobrellevaría indudablemente las duras pruebas que se aproximaban y energía del naufragio aparente de todas sus esperanzas, a la nueva luz de una nueva dispensación, pudiendo así salir para iluminar un mundo envuelto en tinieblas. En este día, el maestro comenzó a creer en la fe de sus apóstoles, salvo uno. Y desde entonces ha estado Jesús construyendo ese templo viviente sobre los mismos cimientos eternos de su filiación divina, los que así llegan a tener autoconciencia
de que ellos son hijos de Dios, son las piedras humanas que integran este templo viviente de afirmación, erigido para glorificar y honrar la sabiduría y el amor del Padre eterno de los espíritus. Y cuando Jesús hubo así hablado, ordenó a los 12 que se retiraran a solas en las colinas para procurar sabiduría, fuerza y guía espiritual hasta la hora de la comida vespertina. Así pues hicieron ellos lo que el maestro les advirtió. Mil gracias, Marcelino. Puedes dejar de compartir y continúa, Ketty. El nuevo concepto. La característica nueva y vital de la confesión de Pedro, la confesión de fe de Pedro, fue el reconocimiento claro de que Jesús era el Hijo de Dios, de su divinidad incuestionable. Desde su bautismo a la boda de Caná, estos apóstoles le consideraban de varias maneras el Mesías, pero no formaba parte del concepto judío del libertador nacional, que él fuera divino. Los judíos no habían enseñado que el Mesías surgiría de la divinidad. Él sería el ungido, pero apenas si habían considerado que era el Hijo de Dios. En la segunda confesión se subrayó el hecho de la naturaleza combinada, la realidad excelsa de que él era a la vez el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Y sobre esta gran verdad de la unión de la naturaleza humana con la naturaleza divina, declaró Jesús que construiría el reino del cielo. Jesús había tratado de vivir su vida en la tierra y completar su misión de auto-otorgamiento como el Hijo del Hombre. Sus seguidores se inclinaban a considerarlo el Mesías esperado. Sabiendo que no satisfaría jamás esas expectativas mesiánicas, él intentó modificar el concepto de ellos sobre el Mesías en una forma que le permitiera satisfacer parcialmente las ansias de ellos. Pero ahora se había dado cuenta de que ese plan casi no podía ser llevado a cabo con éxito. Por consiguiente, eligió audazmente revelar un tercer plan, anunciar abiertamente su divinidad, reconocer la verdad de la confesión de fe de Pedro y proclamar directamente a los 12 que él era el Hijo de Dios. Durante 3 años había proclamado Jesús que él era el Hijo del Hombre, mientras que durante esos mismos 3 años los apóstoles insistieron en opinar con creciente convencimiento que él era el Mesías judío esperado. Ahora pues, él revelaba que era el Hijo de Dios y que construiría el reino del cielo sobre el concepto de la naturaleza combinada del Hijo del Hombre y del Hijo de Dios. Había decidido que ya no se esforzaría por convencerlos de que él no era el Mesías. Se proponía, en cambio, revelar audazmente lo que él es, sin prestar atención a la determinación de ellos de persistir en considerarlo el Mesías. Mil gracias, Ketty. Puedes dejar de compartir. Les voy a tener una pequeña tareita para la próxima reunión. Y es, fíjense ustedes de dónde sale esa visión dual del Hijo del Hombre y del Hijo de Dios, ¿sí? Pero además yo quiero preguntarles, ¿cómo podríamos dividir la vida de Jesús? No solo el Jesús humano y el Jesús divino, sino todas las etapas que tuvo. Eso lo van a poder buscar ustedes y lo van a encontrar si lo buscan en el libro, ¿ok? Continúa Paulita y después Ricardo. ¿Ya se escucha? Sí, señora. Todavía no se ve, pero ya se escucha.
Ay, perdón. Ahora sí, no, ya va a salir. Creo que... Lo quitaste. Sí. Sí. A ver si ya sale ahora sí. Ya, ¿Ya? dale. 6. La tarde siguiente. Jesús y los apóstoles permanecieron otro día en la casa de Celsus, esperando a los mensajeros con algún dinero, enviados por David Zebedeo, perdón. Ya le ando cambiando el nombre. Después del colapso de la popularidad de Jesús, los ingresos disminuyeron considerablemente. Cuando llegaron a Cesarea de Filipo, el tesoro estaba vacío. Mateo no quería abandonar a Jesús y a sus hermanos en ese momento y no disponía de fondos propios para entregar a Judas, como lo había hecho tantas veces anteriormente. Sin embargo, David Zebedeo previó esta probable disminución de los ingresos. Por lo tanto, instruyó a sus mensajeros que mientras se abrían camino a través de Judea, Samaria y Galilea, actuaran como recolectores de dinero para llevarlo a los apóstoles y a su maestro exiliados. Perdón Así pues, un momentico. Miren ustedes otro ejemplo de la maravillosa labor de David Zebedeo, ¿sí? Sin ser apóstol, siempre silencioso, estaba haciendo cosas por el Señor y por su obra. Ok, continúa. sí. Así pues, por la noche de ese día, los mensajeros llegaron de Betsaida trayendo fondos suficientes para el sostén de los apóstoles hasta su retorno, antes de embarcarse en la gira por la Decápolis. Mateo calculaba que para entonces tendría un dinero proveniente de la venta de su última propiedad en Capernaum, y ya había dispuesto de ese dinero fuera entregado anónimamente a Judas. Pero ni Pedro ni los demás apóstoles tenían un concepto adecuado de la divinidad de Jesús. Apenas si comprendían que este era el comienzo de una nueva época de la carrera terrenal de su maestro, el tiempo en que el instructor curador se transformaría en el Mesías según su nuevo concepto, el Hijo de Dios. De ahí en adelante apareció en el mensaje del maestro una nueva nota. De aquí en adelante, su único ideal de vivir fue la revelación del Padre, y la única idea en enseñar, la de presentar a su universo la personificación de esa sabiduría suprema que tan solo puede ser comprendida si se la vive. Él vino para que podamos tener vida y tenerla más abundante. Ya pues entraba Jesús en la cuarta y última etapa de su vida humana en la carne. La primera etapa fue la de su niñez, un periodo en el que tan solo tenía una conciencia nebulosa de su origen, naturaleza y destino como ser humano. La segunda etapa correspondió a los años de desarrollo de la autoconciencia, su juventud y su ingreso a la edad adulta, durante la cual comprendió más claramente su naturaleza divina y su misión humana. Esta segunda etapa finalizó con las experiencias y revelaciones asociadas con su bautismo. La tercera etapa de la experiencia terrenal del maestro se extendió desde el bautismo a través de los años de su ministerio como maestro y curador hasta el momento importante de la confesión de fe de Pedro en Cesarea de Filipo. El tercer periodo de su vida terrenal comprendió la época en que sus apóstoles y seguidores inmediatos le conocieron como el Hijo del Hombre y le consideraron el Mesías. El cuarto y último periodo
de su carrera terrenal comenzó aquí, en Cesarea de Filipo, continuando hasta la crucifixión. En esta etapa de su ministerio fue caracterizada por su reconocimiento de una divinidad y comprendió las labores de su último año en la carne. Durante este cuarto periodo, aunque la mayoría de sus seguidores aún le consideraban el Mesías, fue conocido por los apóstoles como el Hijo de Dios. La confesión de Pedro marcó el comienzo de un nuevo periodo de mayor comprensión de la verdad de su ministerio supremo para todo un universo como hijo autootorgador en Urantia, y el reconocimiento de ese hecho, por lo menos de forma nebulosa, por parte de sus embajadores elegidos. Perdóname, Paulita. Así, Un segundito. A ver, Paulita les acaba de hacer la tarea, mire, con esa claridad que además se lo marcó con colores y todo. Pero quiero invitar a Flor y a Paulita, que son las reinas de los cuadritos, a que hagamos un cuadrito, porque esto es importantísimo. Así como nosotros debemos tener claridad sobre cada etapa del libro, conceptos de prólogo, universo central, universo local, de qué trata, historia Urantia, de qué trata, ¿sí? Ojo con las fechas, ¿sí? Cuántos años, o sea, una cantidad de información que tenemos que declarar, pues exactamente igual, y con mayor razón debemos saber cómo era la vida de Jesús, cómo estaba dividida, ¿sí? Y qué corresponde al Jesús humano y qué corresponde al Jesús divino, ¿ok? Continúa, por favor. Muy bien. Así pues, ejemplificó Jesús en su vida lo que enseñó en su religión: el crecimiento de la naturaleza espiritual mediante la técnica del progreso de vida. No hizo hincapié, aunque sí lo hicieron sus seguidores más adelante, sobre la lucha incesante entre el alma y el cuerpo. Más bien enseñó que el espíritu vencerá fácilmente a los dos y reconciliará eficaz y provechosamente muchos de los elementos de esta guerrilla entre intelecto e instinto. A partir de este momento, se vincula una nueva significación a todas las enseñanzas de Jesús. Antes de Cesarea de Filipo, él explicó el Evangelio del Reino, presentándose como su instructor principal. Después de Cesarea de Filipo, ya no apareció meramente como maestro, sino como representante divino del Padre Eterno, que es el centro y circunferencia de este reino espiritual, y fue necesario que hiciera todo esto como ser humano, como hijo del hombre. Jesús había intentado sinceramente conducir a sus seguidores al reino espiritual, actuando como instructor, luego como instructor curador, pero no hubo caso. Bien sabía que su misión en la tierra no podría de ninguna manera satisfacer las expectativas mesiánicas del pueblo judío. Los antiguos profetas habían concebido a un Mesías que él jamás podría ser. Intentó establecer el reino de su padre actuando como hijo del hombre, pero sus seguidores no pudieron seguirlo en esta senda. Jesús, viendo esto, decidió pues salir al encuentro de sus creyentes, preparándose así para asumir abiertamente el papel de hijo del Dios autootorgador. Por tanto, ese día en el jardín, los apóstoles escucharon a Jesús muchas cosas nuevas. Algunas de sus declaraciones les resultaban extrañas aún a ellos. Entre otros anuncios sorprendentes, escucharon declaraciones como las que siguen. De ahora en adelante, si un hombre quiere asociarse con nosotros, que cargue con las obligaciones de la filiación y que me siga. Cuando ya no esté con vosotros, no penséis que el mundo os tratará mejor de lo que
trató a vuestro maestro. Si me amáis, preparaos para poner a prueba este afecto mediante vuestra disposición a hacer el sacrificio supremo. Y prestad oído a mis palabras. No he venido para llamar a los rectos, sino a los pecadores. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para otorgar su vida como don para todos. Yo os declaro que he venido para buscar y salvar a los que están perdidos. En este mundo, ningún hombre ve al Padre ahora, excepto el Hijo que vino del Padre. Pero si el Hijo es elevado, atraerá a todos los hombres hacia él. Y el que crea esta verdad de la naturaleza combinada del Hijo, tendrá una vida más perdurable, una vida que trascenderá las edades. Aún no podemos proclamar abiertamente que el Hijo del Hombre es el Hijo de Dios, pero esto ya os ha sido revelado. Por eso os hablo audazmente en cuanto a estos misterios. Aunque estoy ante vosotros en esta presencia física, he venido de Dios el Padre. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Yo he venido del Padre a este mundo, así como me habéis conocido, y os declaro que pronto debo partir de este mundo y retornar a la obra de mi Padre. Ahora pues, ¿pueden comprender vuestra fe, la verdad de estas declaraciones, si tenéis presente mi advertencia de que el Hijo del Hombre no satisfacerá las expectativas de vuestros antepasados y de sus conceptos del Mesías? Mi reino no es de este mundo. Podéis creer la verdad sobre mí si tenéis presente que los zorros tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero yo no tengo dónde recostar la cabeza. Sin embargo, yo os digo que el Padre y yo somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Mi Padre trabaja conmigo en todas estas cosas y jamás me dejará solo en mi misión. Así como yo nunca os abandonaré cuando finalmente salgáis para proclamar este evangelio por todo el mundo. Así pues, os he traído aquí conmigo y os he pedido que os apartéis a solas un corto periodo para que podáis comprender la gloria, entender la grandeza de la vida a la cual os he llamado, la fea aventura del establecimiento del reino de mi Padre en el corazón de la humanidad, la construcción de mi hermandad de asociación viviente con las almas de todos los que creen en este evangelio. Los apóstoles escucharon en silencio estas declaraciones audaces y sorprendentes. Estaban pasmados. Se disiparon luego en pequeños grupos para reflexionar y comentar las palabras del Maestro. Había confesado que él era el Hijo de Dios, pero no podían captar plenamente el significado de lo que había sido conducido a hacer. Mil gracias. Ay, a ver. Ahora no se quiere salir. No, porque sigue Ricardo. Ah, de veras. ¿Por qué no quieres dejar a Richard hablar? Ya, me lo quiero llevar. Así, no le me tocaba, amigo. Bueno. 7. Los diálogos de Andrés. Esa noche Andrés decidió celebrar diálogos personales e indagatorios a cada uno de sus hermanos y tuvo conversaciones provechosas y consoladoras con todos sus asociados, excepto con Judas Iscariote,
Andrés no había tenido nunca con Judas la asociación personal e íntima que compartía con los demás apóstoles. Por consiguiente, no le había dado importancia al hecho de que Judas no abría nunca su corazón libre y confidencialmente al jefe del cuerpo apostólico. Pero en esta ocasión estaba Andrés tan preocupado por la actitud de Judas que más tarde esa noche, cuando todos los apóstoles estuvieron profundamente dormidos, buscó a Jesús y le planteó la causa de su ansiedad. Dijo Jesús: no es erróneo, Andrés, que tú vengas a mí con este asunto, pero ya no podemos hacer nada más. Tan solo sigue brindándole la máxima confianza a este apóstol. Y nada digas a tus hermanos sobre esta conversación conmigo. Esto fue todo lo que le pudo sacarle a Andrés a Jesús. Siempre había habido una sensación extraña entre este judío y sus hermanos galileos. Judas mucho sufrió por la muerte de Juan el Bautista. Se sintió gravemente herido por los reproches del maestro en varias ocasiones. Sufrió gran desencanto cuando Jesús se negó a ser rey. Se sintió humillado cuando Jesús huyó de los fariseos. Dolorido porque se negó a aceptar el desafío de los fariseos que le pedían un signo. Confundido porque su maestro no quería manifestar su poder. Y más recientemente, deprimido y a veces desalentado porque las arcas estaban vacías. Además, Judas extrañaba el estímulo de las multitudes. Los demás apóstoles también estaban afectados en mayor o menor grado por estas mismas pruebas y tribulaciones, pero amaban a Jesús. Por lo menos deben haber amado al Maestro más de lo que lo amaba Judas, porque le siguieron hasta el amargo fin. Siendo de Judea, Judas tomó como ofensa personal la reciente advertencia de Jesús a los apóstoles: guardaos del fermento de los fariseos. Se inclinaba a considerar esta declaración como una referencia velada a él mismo, pero el gran error de Judas fue, una y otra vez, cuando Jesús enviaba a sus apóstoles a que oraran a solas. Judas, en vez de buscar una comunión sincera con las fuerzas espirituales del universo, se dejaba llevar por pensamientos basados en el temor humano y persistía en albergar dudas insidiosas sobre la misión de Jesús, dejándose llevar por su tendencia desafortunada a cobijar sentimientos de venganza. Ahora pues, Jesús quería llevar a sus apóstoles consigo al monte Hermón, donde había decidido inaugurar la cuarta fase de su ministerio terrenal como Hijo de Dios. Algunos de ellos habían estado presentes en el bautismo en el Jordán y habían presenciado el comienzo de su carrera como Hijo del Hombre. Y él deseaba que algunos de ellos también estuvieran presentes para escuchar su autoridad para la asunción del nuevo y público papel del Hijo de Dios. Por consiguiente, la mañana del viernes 12 de agosto, Jesús dijo a los 12: preparad provisiones y preparaos para viajar allende la montaña, donde el Espíritu me pide que vaya a ser provisto para terminar mi obra en la tierra. Y deseo llevar conmigo a mis hermanos para que también puedan ser fortalecidos para los tiempos difíciles de esta experiencia que se aproxima. Mil gracias, Ricardo. Puedes dejar de compartir. Gracias, gracias. Bueno, el documento 158 lo vamos a leer en este orden. 0 y 1, Pepe. 2, Ángela. 3, Gildardo. 4, Flor. 5, Rita. 6, Ariel. 7, Carlota. Y 8, Miriam. Mi querido Pepe, puede arrancar. Ahí está. Ok, ¿se ve? Sí, señor. Listo. Durante el documento 158, el monte de la transfiguración.
Era casi el atardecer del viernes 12 de agosto del año 29 después de Cristo, cuando Jesús y sus asociados llegaron al pie del monte Hermón, cerca del mismo lugar donde el joven Tiglat aguardara cierta vez mientras el maestro ascendía a la montaña sola para resolver los destinos espirituales de Gancia y terminar técnicamente con la rebelión de Lucifer. Le prendí. ¿Perdón? Paula, ¿decías algo? No, perdón, se me olvidó quitar el... Aquí permanecieron durante 2 días en preparación espiritual para los acontecimientos que pronto se desencadenarían. En forma general, Jesús sabía de antemano qué ocurriría en la montaña, y mucho deseaba que todos sus apóstoles pudieran compartir esa experiencia. Fue para prepararlos para esta revelación de sí mismo para que permaneció con ellos al pie de la montaña. Pero no podían ellos alcanzar los niveles espirituales que justificaran su exposición a la experiencia plena de la inminente visitación de los seres celestiales sobre la tierra. Y puesto que no podía llevar a todos sus asociados con él, decidió llevar únicamente a los 3 que habitualmente lo acompañaban en tales vigilias especiales. Por consiguiente, solo Pedro, Santiago y Juan compartieron por lo menos cierta parte de esta experiencia singular con el Maestro. 1. La transfiguración. Temprano por la mañana del lunes 15 de agosto, Jesús y los 3 apóstoles comenzaron su ascensión al Monte Hermón. 6 días después de la memorable confesión de Pedro, un mediodía a la orilla del camino bajo la morena. Jesús había sido llamado para ascender solo a la montaña, para tratar importantes asuntos que tenían que ver con el progreso de su auto-otorgamiento, en cuanto se relacionaba a esta experiencia con el universo de su creación. Es significativo que este extraordinario evento aconteciera precisamente cuando Jesús y los apóstoles estaban en tierra de los gentiles, y que efectivamente ocurrió en una montaña de gentiles. Llegaron a su destino aproximadamente a mitad de camino por la montaña, poco después del mediodía. Y mientras almorzaban, Jesús relató a los 3 apóstoles algo de su experiencia en las colinas al este del Jordán, poco después de su bautismo, así como también un poco más de su experiencia en el Monte Hermón en relación con su visita anterior a este relativo celestial. Cuando era niño, Jesús acostumbraba a ascender a las colinas cerca de su casa y soñar con las batallas de los ejércitos de los imperios en las planicies de Edom. Ahora ascendía el Monte Hermón para recibir la dotación que lo prepararía para descender a las planicies del Jordán y ejecutar las escenas finales del drama de su otorgamiento durante. El maestro podría haber abandonado la lucha ese día en el Monte Hermón, volviendo al gobierno de sus dominios universales, pero no solamente eligió cumplir con los requisitos de su orden de expiación divina, comprendidos en el mandato del Hijo Eterno del Paraíso, sino que también eligió enfrentarse con la última y plena medida de la voluntad presente de su Padre del Paraíso. Para este día de agosto, 3 de sus apóstoles debieron rehusar que le confirieran la autoridad plena del universo. Ellos contemplaron pasmados mientras partían los mensajeros celestiales, dejándolo solo para terminar su vida terrenal como hijo del hombre y como hijo de Dios. La fe de los apóstoles llegó a su cumbre en el momento del episodio de la alimentación de los 5.000, habiendo caído después rápidamente hasta casi. Pero ahora, debido a que el maestro había admitido su divinidad, la retardada fe de los 12 se elevó hasta su más alta cúspide en las siguientes pocas semanas, solo para declinar después progresivamente. La tercera revitalización de su fe no ocurrió hasta después de la resurrección del maestro. Eran aproximadamente las 3 de esa bella tarde cuando Jesús se despidió de los 3 apóstoles diciendo: me alejo a solas por un tiempo para comulgar con el Padre y sus mensajeros. Os exhorto a que os quedéis aquí y mientras aguardáis mi retorno, oréis porque se haga la voluntad del Padre en toda vuestra experiencia en relación con el resto de la misión autootorgadora de Dios. Después de hablarles así, Jesús se retiró para conferenciar largamente con Gabriel y con el Padre Melquisedec, y no retornó hasta aproximadamente las 6 de la tarde. Cuando Jesús vio la ansiedad de
sus apóstoles por su prolongada ausencia, dijo: ¿Por qué temíais? Bien sabéis que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre. ¿Por qué dudáis cuando yo no estoy con ustedes? Declaro ahora que el Hijo del Hombre ha elegido continuar con su vida plena en vuestro medio y como uno de vosotros. Estad de buen ánimo. No os abandonaré hasta no haber terminado mi obra. Mientras compartían la escasa cena, Pedro preguntó al maestro: ¿por cuánto tiempo nos quedaremos en esta montaña lejos de nuestros hermanos? Jesús contestó: hasta que veáis la gloria del Hijo del Hombre y conozcáis que todo lo que os he declarado es verdad. Hablaron pues de los asuntos de la rebelión de Lucifer mientras estaban sentados alrededor de las brasas centelleantes del fuego que habían encendido, hasta que los envolvieron las tinieblas y los párpados de los apóstoles se hicieron pesados porque habían empezado su viaje muy temprano. Los tres dormían profundamente desde hacía una media hora, cuando fueron repentinamente despertados por un cercano ruido chispeante. Y ante su maravilla y consternación, al mirar a su alrededor, contemplaron a Jesús en íntima conversación con dos seres resplandecientes vestidos con los indumentos de luz del mundo celestial. Y el rostro y la silueta de Jesús brillaban con una luminosidad, una luz celestial. Estos tres conversaban en un extraño idioma, pero por ciertas cosas dichas, Pedro conjeturó erróneamente que los seres con Jesús eran Moisés y Elías. En realidad eran Gabriel y el padre Melquisedec. Los controladores físicos habían dispuesto por su intercesión que los apóstoles presenciaran esta escena. Los tres apóstoles estaban tan asustados que les llevó un tiempo recuperarse completamente, pero Pedro, que fue el primero en volver en sí, dijo, mientras la deslumbrante visión se desvanecía ante ellos y observaban a Jesús de pie solo: Jesús, Maestro, es bueno haber estado aquí. Nos regocijamos de ver esta gloria. No queremos volver a descender al mundo ignominioso. Si tú quieres, déjanos morar aquí y erigiremos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pedro dijo esto debido a su confusión y porque en ese momento no se le ocurría ninguna otra cosa. Mientras Pedro aún estaba hablando, cayó una nube plateada que los envolvió a los 4 en sombra. Los apóstoles se aterrorizaron aún más y al caer de bruces para adorar, oyeron una voz, la misma que había hablado en ocasión del bautismo de Jesús. Decía: este es mi Hijo amado, prestadle atención. Y cuando se hubo desvanecido la nube, nuevamente estuvo Jesús solo con los tres y se inclinó y los tocó diciendo: levantaos y no temáis, veréis cosas aún más grandes que estas. Pero los apóstoles estaban verdaderamente aterrorizados. Al prepararse para descender la montaña, poco antes de la medianoche, formaban un trío silencioso y impresionante relato. Continúa. Ángela. Ok. ¿Ya lo pueden ver? Ya. Y gracias, Pepe. Segundo, el descenso de la montaña. Durante la primera mitad del camino de vuelta, al bajar de la montaña, no se habló una sola palabra. Jesús luego comenzó la conversación observando: aseguraos de no decir a ningún hombre, ni siquiera a vuestros hermanos, lo que habéis visto y oído en la montaña, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Los 3 apóstoles estaban anonadados y pasmados por las palabras del Maestro, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. Tan recientemente habían reafirmado su fe en Él como el libertador, Hijo de Dios, y acababan de contemplarlo transfigurado en gloria ante sus propios ojos. Y ahora hablaba Él de resucitado entre los muertos. Pedro temblaba ante la idea de la muerte del Maestro. Era una idea demasiado aborrecible, y temiendo que Santiago o Juan pudieran hacer alguna pregunta relativa a esta declaración, pensó que sería más conveniente iniciar una conversación sobre otro tema, y sin saber de qué otra cosa podría hablar, expresó el primer pensamiento que se asomó a su mente, que fue: Maestro, ¿por qué dicen los escribas que debe aparecer Elías
antes de que aparezca el Mesías? Y Jesús, sabiendo que Pedro trataba de evitar referirse a su muerte y resurrección, respondió: en efecto, Elías viene primero para preparar el camino para el Hijo del Hombre, que debe sufrir muchas cosas y finalmente ser rechazado. Pero yo os digo que Elías ya ha venido y ellos no le recibieron, sino que hicieron con él lo que quisieron. Entonces percibieron los 3 apóstoles que se refería a Juan el Bautista como Elías. Jesús sabía que si insistían en considerarlo a él el Mesías, debían pues considerar a Juan, que era el Elías de la profecía. Jesús les exhortó a que guardaran silencio sobre lo que habían presenciado, la anticipación de su gloria después de la resurrección, porque no quería estimular en ellos la idea de que, siendo ahora recibido como el Mesías, pudiera él satisfacer en mayor o menor grado el erróneo concepto de un liberador portentoso. Aunque Pedro, Santiago y Juan reflexionaron sobre todo esto, no hablaron de esto con ningún hombre hasta después de la resurrección del Maestro. Mientras seguían descendiendo a la montaña, Jesús les dijo: no quisisteis recibirme como el Hijo del Hombre. Por eso yo he consentido en ser recibido de acuerdo con vuestra determinación establecida. Pero no os equivoquéis, la voluntad de mi Padre debe prevalecer. Si elegís de esta manera seguir la inclinación de vuestra propia voluntad, debéis prepararos para sufrir muchos desencantos y experimentar muchas pruebas, pero la enseñanza que yo os he dado deberá bastar para haceros triunfar aún a través de estas penas de vuestra propia elección. Jesús no llevó a Pedro, Santiago y Juan con él a la montaña de la transfiguración porque pensó que estaban mejor preparados que otros apóstoles para presenciar lo que ocurrió, no porque estuvieran espiritualmente más preparados para disfrutar de tan raro privilegio. De ninguna manera. Bien sabía que ninguno de los 12 estaba calificado espiritualmente para esta experiencia. Por lo tanto, se llevó consigo solo a los 3 apóstoles que estaban encargados de acompañarlo en los momentos en que deseaba estar solo para disfrutar de una comunión solitaria. Mil gracias. Ángela, puedes dejar de compartir. Gracias. Continúa Gildardo. Lo que Pedro, Santiago y Juan presenciaron en la montaña de la transfiguración. Una pasajera del espectáculo celestial que trascendió en ese día memorable en el Monte Hermón. La transfiguración fue ocasión de 1. La aceptación en su totalidad del autootorgamiento de la vida encarnada de Micael en Urantia por el Madre Hijo Eterno del Paraíso. En cuanto al cumplimiento de los requisitos puestos por el Hijo Eterno, Jesús recibió entonces la certidumbre de la satisfacción de los mismos. Gabriel fue quien trajo a Jesús esa atestación. El testimonio de la satisfacción del Espíritu Infinito en cuanto a la plenitud del autootorgamiento en Urantia en la semejanza de la carne mortal. El representante universal del Espíritu Infinito, el asociado inmediato de Micael en Salvington y su siempre presente colaborador. En esta ocasión habló a través del Padre Melquisedec. Jesús aceptó este testimonio del éxito de su misión terrenal, presentado por los mensajeros del Hijo Eterno y del Espíritu Infinito, pero observó que su Padre no indicaba que el autootorgamiento urantiano hubiera terminado. La presencia invisible del Padre tan solo fue atestiguada a través del ajustador personalizado de Jesús, diciendo: este es mi Hijo amado, prestadle atención. Esto fue dicho en palabras para que fueran oídas también por los 3 apóstoles. Después de esta visitación celestial, Jesús intentó conocer la voluntad de su Padre y decidió seguir su autootorgamiento mortal hasta su fin natural.
Este fue lo que la transfiguración significó para Jesús. Para los 3 apóstoles fue el acontecimiento que marcó el ingreso del Maestro en la fase final de su carrera terrenal como Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Después de la visitación formal de Gabriel y del padre Melquisedec, Jesús celebró conversaciones casuales con estos, sus hijos de ministerio, y comulgó con ellos sobre los asuntos del universo. Mil gracias, Gildardo. Puedes dejar de compartir y continúa, Flor. ¿Ya se ve? Ya está saliendo. Ya. Ok. 4. El muchacho epiléptico. Fue poco después de la hora del desayuno, este martes por la mañana, cuando Jesús y sus compañeros llegaron al campamento apostólico. A medida que se acercaban, vieron una multitud apreciable reunida alrededor de los apóstoles y pronto empezaron a oír las palabras en alta voz de una discusión y disputa de este grupo de unas 50 personas que comprendía 9 apóstoles y segmentos equivalentes de escribas de Jerusalén y discípulos creyentes que habían seguido a Jesús y a sus asociados en su viaje desde Magadán. Aunque la multitud estaba discutiendo numerosos temas, la controversia principal se refería a cierto ciudadano de Tiberias que había llegado el día anterior en busca de Jesús. Este hombre, Santiago de Safat, tenía un hijo de unos 14 años, hijo único, gravemente afligido de epilepsia. Además de esta enfermedad nerviosa, este muchacho era poseído por uno de esos seres intermedios vagabundos, traviesos y rebeldes, que por entonces existían sin control en la tierra, de modo que el joven estaba al mismo tiempo epiléptico y poseído por un demonio. Durante casi 2 semanas, este padre ansioso, un oficial menor de Herodes Antipas, había vagado por los límites occidentales de los dominios de Felipe, buscando a Jesús para pedirle que curara a su hijo afligido, y no alcanzó al grupo apostólico hasta alrededor del mediodía de este día, mientras Jesús estaba en la montaña con los 3 apóstoles. Los 9 apóstoles se sorprendieron y se turbaron considerablemente cuando este hombre, acompañado por casi 40 personas que también buscaban a Jesús, llegó de pronto ante ellos. Al tiempo de la llegada de este grupo, los 9 apóstoles, por lo menos la mayoría de ellos, habían caído en una antigua tentación, la de discutir quién sería el más importante en el reino venidero. Estaban muy ocupados en discutir las probables posiciones que serían asignadas a cada apóstol. No conseguían liberarse completamente de la idea largamente acariciada de una misión material del Mesías. Ahora que Jesús mismo había aceptado la confesión de ellos de que era realmente el libertador, por lo menos había admitido el hecho de su divinidad. ¿Qué más natural para ellos que ponerse a hablar de esas esperanzas y ambiciones que tan importante lugar ocupaban en su corazón durante este periodo de separación del Maestro? Estaban pues ocupados en estas conversaciones cuando Santiago de Safat y los demás que buscaban a Jesús llegaron junto a ellos. Andrés se adelantó a saludar a este padre y a su hijo diciendo: ¿A quién buscáis? Dijo Santiago: Bueno, hombre, busco a vuestro maestro, busco curación para mi hijo afligido. Deseo que Jesús eche a este diablo que posee a mi niño. Acto seguido, el padre procedió a relatar a los apóstoles cómo estaba afligido su hijo, que muchas veces estuvo a punto de perder la vida como resultado de estos ataques malignos. Mientras los apóstoles escuchaban, Simón el Celote y Judas Iscariote se acercaron al padre diciendo: Nosotros podemos curarlo. No necesitas esperar al regreso del maestro. Somos los salvadores del reino. Estos hechos ya no los mantenemos en secreto. Jesús es el libertador y nos han sido entregadas las llaves del reino. Andrés y Tomás se apartaron consultándose. Natanael y los demás contemplaban la escena pasmados. Todos ellos estaban horrorizados por la súbita audacia, por no llamarle presunción, de Simón y Judas. Entonces dijo el padre: Si os ha dado el poder de hacer estas obras, os ruego que digáis las palabras que liberen a mi hijo de esta esclavitud. Entonces Simón se adelantó y, colocando la mano sobre la cabeza del niño, lo miró fijo en los ojos y ordenó:
sal de él, espíritu impuro. En nombre de Jesús, obedéceme. Pero el muchacho cayó en un ataque aún más violento mientras los escribas se mofaban burlonamente de los apóstoles y los creyentes desilusionados sufrían las burlas de estos críticos hostiles. Andrés estaba apenado por este esfuerzo equivocado y su fracaso catastrófico. Llamó aparte a los apóstoles para conversar y orar. Después de esta temporada de meditación, sintiendo agudamente el ardor de la derrota y la humillación que caía sobre todos ellos, Andrés intentó nuevamente echar al demonio, pero solo el fracaso respondió a sus esfuerzos. Andrés confesó francamente su derrota y solicitó que el Padre se quedara allí durante la noche o hasta el retorno de Jesús, diciendo: tal vez esta clase de demonio no desaparece, a menos que se lo ordene personalmente el Maestro. Así pues, mientras Jesús descendía de la montaña con los exuberantes y estáticos Pedro, Santiago y Juan, sus 9 hermanos tampoco podían conciliar el sueño, pues se debatían en la confusión y la humillación más deprimente. Formaban un grupo descorazonado y abatido. Pero Santiago de Zafar no se dio por vencido. Aunque no le podían decir cuándo volvería Jesús, decidió quedarse allí hasta que el Maestro regresara. Mil gracias, mi querida Flor. Puedes dejar de compartir y continúa Rita. Sí. ¿Ya se ve? No todavía. A ver. Ahora. Ya está saliendo. Ya. 5. Jesús cura al muchacho. Al acercarse Jesús, los 9 apóstoles se sentían más que aliviados de recibirlo de vuelta y alentados grandemente al contemplar el regocijo y entusiasmo poco común que se leía en los rostros de Pedro, Santiago y Juan. Todos corrieron a saludar a Jesús y a sus 3 hermanos. Mientras intercambiaban saludos, el gentío se fue acercando y Jesús preguntó: ¿qué es lo que estabais discutiendo cuando nosotros llegamos? Pero antes de que los desconcertados y humillados apóstoles pudieran responder a la pregunta del maestro, el ansioso padre del muchacho afligido se adelantó y, arrodillándose a los pies de Jesús, dijo: Maestro, tengo un hijo, mi único hijo, que está poseído por un espíritu maligno. No solo grita de terror con espuma en la boca y cae como un muerto cuando tiene un ataque, sino que muchas veces este espíritu inmundo que lo posee lo retuerce, lo ha arrojado al agua y aún al fuego. Con tanto rechinar de dientes y como resultado de tantos golpes, mi hijo se está consumiendo. Su vida es peor que la muerte. Su madre y yo tenemos el corazón triste y el espíritu quebrantado. Alrededor del mediodía de ayer, buscándote a ti, encontré a tus discípulos, y mientras estábamos esperando, tus apóstoles trataron de echar a este demonio, pero no pudieron hacerlo. Así pues, maestro, ¿lo harás tú para nosotros? ¿Curarás a mi hijo? Cuando Jesús oyó este relato, tocó al padre arrodillado y le ordenó que se levantara mientras miraba uno tras otro a los apóstoles que estaban cerca. Luego dijo Jesús a todos los que estaban de pie ante él: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que teneros paciencia? ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Cuándo aprenderéis que las obras de la fe no surgen si se las manda con descreimiento y duda? Luego, señalando al padre consternado, Jesús dijo: Trae pues a tu hijo. Y cuando Santiago
hubo traído al muchacho ante Jesús, él preguntó, ¿cuánto hace que este niño está así afligido? El padre respondió, desde que era muy pequeño. Mientras hablaban, el joven sufrió un violento ataque y cayó ante ellos, rechinando los dientes y echando espuma por la boca. Después de una sucesión de convulsiones violentas, estaba tendido como si estuviera muerto, a los pies de ellos. Nuevamente se arrodilló el padre a los pies de Jesús, mientras imploraba al maestro, diciendo, si puedes curarlo, te suplico que tengas compasión de nosotros y nos liberes de esta aflicción. Cuando Jesús escuchó estas palabras, bajó la mirada al rostro ansioso del padre, diciendo, no dudes del poder amante de mi Padre, sino tan solo de la sinceridad y alcance de tu fe. Para el que cree de veras, todo es posible. Entonces Santiago de Safat habló esas palabras inolvidables, mezcla de fe y duda. Señor, yo creo. Te oro que me ayudes en mi incredulidad. Cuando Jesús escuchó estas palabras, se adelantó y tomando al niño de la mano, dijo, esto haré de acuerdo con la voluntad de mi Padre y en honor de la fe viviente. Hijo mío, levántate, vete espíritu obediente y no vuelvas a él. Colocando luego la mano del niño en la de su padre, Jesús dijo, idos por vuestro camino. El Padre ha otorgado el deseo de vuestra alma. Todos los que estaban presentes, aún los enemigos de Jesús, se asombraron de lo que veían. Fue realmente una desilusión para los tres apóstoles que tan recientemente habían disfrutado del éxtasis espiritual de las escenas y experiencias de la de derrota y frustración de los demás apóstoles. Pero así ocurrió siempre con estos 12 embajadores del reino. No hacían sino pasar constantemente de la exaltación a la humillación en las experiencias de su vida. Fue esta una curación verdadera de una doble aflicción, una enfermedad física y una enfermedad espiritual. A partir de ese momento, el muchacho estuvo permanentemente curado. Cuando Santiago hubo partido con su hijo sanado, Jesús dijo, ahora vamos a Cesarea de Filipo, aprontaos de inmediato. Formaban ellos un grupo callado al encaminarse hacia el sur con la multitud que los seguía. Mil gracias, Rita. Puedes dejar de compartir. Continúa Ariel. Hello. Sí. Sí, de un momentito, es que está un poco lento hasta aquí. No encuentro ¿me la podrían poner, por favor? Que no tengo el texto. ¿Quieres que se la ponga o se la pones tú, Jaime? Dale, ponla tú porque tengo yo un problema con mi PDF. Ok. ¿Ya se ve? Señora. Listo, Ariel. Muy bien. En el jardín de Celsus. Pasaron la noche con Celsus, y esa tarde en el jardín, después de haber comido y descansado, los 12 se reunieron alrededor de Jesús. Y Tomás dijo, Maestro, puesto que nos quedamos atrás, los que nos quedamos atrás permanecemos ignorantes de lo que trascendió en la montaña y que tan grandemente regocijó a nuestros hermanos que te acompañaron, anhelamos que nos hable de nuestra derrota y nos instruyas en estos asuntos, ya que las cosas que ocurrieron en la montaña
no pueden ser reveladas en este momento. Jesús le respondió a Tomás diciendo: todo lo que tus hermanos escucharon en la montaña os será revelado en el momento apropiado. Pero os mostraré ahora la causa de vuestra derrota en vuestro tan imprudente intento. Mientras vuestro maestro y sus compañeros, vuestros hermanos, ayer ascendían la montaña para mejor conocer la voluntad del Padre, podían pedir más. Deme un momentito, por favor. Sí. Mientras vuestro maestro y sus acompañantes, sus compañeros y vuestros hermanos ayer ascendían la montaña mejor para conocer la voluntad del Padre y pedir una más rica dote de sabiduría para poder así hacer eficazmente esa voluntad divina, vosotros quienes permanecisteis aquí en la vigilia con instrucciones de ampliar la visión espiritual de vuestra mente y de orar con nosotros para una revelación más plena de la voluntad del Padre, en vez de ejercitar la fe que está en vuestra disposición, caísteis en la tentación de sucumbir a las viejas malas tendencias de buscar para vosotros una posición de preferencia en el reino de los cielos, el reino material y temporal, que persistir en discurrir. Y os aferráis en estos conceptos erróneos, a pesar de mi declaración reiterada de que mi reino no es de este mundo. Ni bien capta vuestra fe la identidad del Hijo del Hombre, vuestro deseo egoísta de favoritismo mundano os posee nuevamente, y os encontráis conversando entre vosotros, tratando de decidir quién será mayor en el reino del cielo. Un reino que, así como vosotros persistir en concebirlo, no existe ni existirá jamás. ¿Acaso no os he dicho que el que quiere ser mayor en el reino de la hermandad espiritual de mi Padre ha de ser humilde ante sus propios ojos y así ser servidor de sus hermanos? La grandeza espiritual consiste en un amor comprensivo que es semejante al amor de Dios, no en el goce del poderío material en pos de la exaltación del yo. En lo que vosotros intentéis, fracasasteis tan completamente porque vuestro propósito no era puro, el motivo no era divino, vuestro ideal no era espiritual, vuestra ambición no era altruista, vuestro procedimiento no estaba basado en el amor y vuestro objetivo no era la voluntad del Padre en el cielo. ¿Cuánto tiempo os llevará a aprender que no podéis acortar el tiempo que requiere el curso de los fenómenos naturales establecidos, a menos que esas cosas estén de acuerdo con la voluntad del Padre? Tampoco podéis hacer espiritual sin poder espiritual, y nada de esto podéis hacer aunque exista el potencial, sin la existencia de ese tercer y esencial factor humano, la experiencia personal de la posesión de la fe viviente. Es que siempre necesitáis manifestaciones materiales para atraer las realidades espirituales del reino. ¿Acaso no sois capaces de captar el significado espiritual de mi misión sin exhibiciones visibles de obras insuscitadas? ¿Cuánto se podrá confiar en que os adhiráis a las realidades más elevadas del reino sin prestar atención a la apariencia exterior de todas las manifestaciones materiales? Luego de hablar así, Jesús a los 12 agregó: ahora pues, id a vuestro descanso, porque mañana volveremos a Magadán, y allí discutiremos vuestra misión en las ciudades y las aldeas de Decápolis. Concluyendo pues las experiencias de este día, dejadme declarar a cada uno de vosotros lo que hablé a vuestros hermanos en la montaña, y que estas palabras se graben profundamente en vuestro corazón. El Hijo del Hombre comprende ahora la última fase de su auto-otorgamiento,
Estamos por comenzar las labores que finalmente conducirán a la gran prueba final de vuestra fe y devoción, cuando seré entregado a las manos de los hombres que buscan mi destrucción. Y recordad lo que os estoy diciendo: darán muerte al Hijo del Hombre, pero resucitará. Se retiraron tristemente para dormir, a dormir. Estaban confundidos, no podían comprender estas palabras. Aunque no se atrevieron a hacer preguntas sobre lo que había dicho, recordaron cada una de sus palabras después de su resurrección. Mil gracias, Ariel. Puedes dejar de compartir y continúa, Carlotica. Siete. La protesta de Pedro. Ese miércoles por la mañana temprano, Jesús y los 12 partieron de Cesarea de Filipo hacia el parque de Magadán, cerca de Betsaida, Julias. Los apóstoles habían dormido muy poco esa noche, así pues estaban levantados y listos para partir temprano. Aún los imperturbables gemelos Alfeo estaban afectados por esa conversación sobre la muerte de Jesús. Al viajar hacia el sur, poco más allá de las aguas de Merón, llegaron al camino de Damasco y, deseando evitar a los escribas y otros que, según bien sabía Jesús, estaban por llegar para seguirlos, puesto que pensaban que Jesús y los apóstoles no se atreverían a cruzar el territorio de Herodes Antipas. Jesús intentaba eludir a sus críticos y a la multitud que le seguía para estar a solas con sus apóstoles este día. Prosiguieron viaje a través de Galilea hasta bien pasada la hora del almuerzo. Luego se detuvieron a la sombra para descansar. Después de compartir el refrigerio, Andrés, hablando a Jesús, dijo: Maestro, mis hermanos no comprenden tus palabras profundas. Ahora, escuchemos estas extrañas palabras: que nos abandonarás, de que morirás. No comprendemos tu enseñanza. ¿Es que nos hablas en parábolas? Te imploramos que nos hables directamente y en forma clara. Respondiéndole a Andrés, Jesús dijo: Hermanos míos, es porque habéis confesado que soy el Hijo de Dios que me veo forzado a desplegar ante vosotros la verdad sobre el fin del autootorgamiento del Hijo del Hombre en la tierra. Insistís en aferraros a la creencia de que soy el Mesías y no abandonáis la idea de que el Mesías debe sentarse en el trono en Jerusalén. Por ello persisto yo en deciros que el Hijo del Hombre pronto debe ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas, ser rechazado por los escribas, los ancianos y los altos sacerdotes, y después de todo esto, ser matado y resucitar de entre los muertos. Y no os hablo en parábolas, os hablo la verdad, para que vosotros podáis prepararos para estos hechos que pronto sobrevendrán sobre nosotros. Mientras aún estaba hablando, Simón Pedro, corriendo impetuosamente hacia él, apoyó la mano sobre el hombro del maestro y dijo: Maestro, está lejos de nosotros discutir contigo, pero yo declaro que estas cosas jamás te ocurrirán. Pedro habló así porque amaba a Jesús, pero la naturaleza humana del maestro reconoció en esas palabras de afecto bien intencionado una sugerencia de terminar su autootorgamiento en la tierra según la voluntad de su Padre del paraíso, precisamente porque detectó el peligro inherente en permitir aún de estos amigos afectuosos y leales que intentaran disuadirlo. Se volvió a Pedro y a los apóstoles y a los otros apóstoles diciendo: Vete detrás de mí, saboreas el espíritu del adversario, el tentador. Cuando habláis de esta manera, no estáis conmigo, sino que os aliáis con nuestro enemigo. Así, convertís vuestro amor por mí en un obstáculo en mi cumplimiento de la voluntad del Padre.
No os preocupéis por los caminos de los hombres, sino pensad más bien en la voluntad de Dios. Cuando se recobraron del primer impacto del punzante reproche de Jesús y antes de resumir su viaje, el maestro siguió hablando. El que quiera seguirme, que se olvide de sí mismo, que cargue con su responsabilidad diaria y que me siga. Porque el que quiere salvar su vida egoístamente la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Qué haría un hombre a cambio de la vida eterna? No os avergoncéis de mí y de mis palabras en esta generación pecaminosa e hipócrita. Así como yo no me avergonzaré de saludaros cuando aparezca en gloria ante mi Padre en la presencia de todas las huestes celestiales. Sin embargo, muchos de vosotros que estáis aquí de pie ante mí, no experimentaréis la muerte hasta que hayáis visto venir este reino de Dios en poder. Así pues, aclaró Jesús a los 12 el doloroso camino lleno de conflictos que debía tomar si quería seguirle. ¿Qué impresión causaron estas palabras en estos pecadores de Galilea que insistían en soñar en un reino terrenal con posiciones de honor para sí mismos? Pero su corazón leal se llenó de emoción ante este llamado valiente y ni uno entre ellos pensó en abandonarlo. Jesús no los enviaba solos a la lucha, Él los conducía. Solo les pedía que los siguieran valientemente. Lentamente, los 12 estaban captando la idea de que Jesús les estaba diciendo algo sobre la posibilidad de su muerte. Solo vagamente comprendían lo que Él decía sobre su muerte y su declaración sobre resucitar de entre los muertos no se grabó en absoluto en sus mentes. A medida que pasaban los días, Pedro, Santiago y Juan, recordando la experiencia en el monte de la transfiguración, llegaron a una comprensión más plena de algunos de estos asuntos. En toda la asociación de los 12 con el maestro, solo pocas veces vieron ellos ese ojo relampagueante y oyeron esas rápidas palabras de reproche que fueron impartidas a Pedro y al resto de ellos en esta ocasión. Jesús siempre había sido paciente para con sus limitaciones humanas, pero no cuando se enfrentaba con una amenaza inminente contra su plan de llevar a cabo implícitamente la voluntad de su Padre por el resto de su carrera terrenal. Los apóstoles estaban literalmente pasmados, estaban sorprendidos y horrorizados. No podían encontrar palabras para expresar su congoja. Lentamente comenzaban a percatarse de lo que el maestro debía soportar y de que ellos debían de acompañarlo en estas experiencias, pero no despertaron a la realidad de estos acontecimientos que se aproximaban hasta mucho después de haber escuchado estas primeras sugerencias de la tragedia inminente en los últimos días del maestro. En silencio, emprendieron el viaje hacia el campamento del parque Magadán, pasando por Capernaum. A medida que pasaba la tarde, aunque no conversaron con Jesús, mucho hablaron entre ellos. Andrés, mientras tanto, dialogaba con el maestro. Gracias, Carlos. Gracias. Dejar de compartir y continúa Miriam. ¿Se ve? Ya está saliendo. Ya. 8. En la casa de Pedro. Al llegar a Capernaum al anochecer, fueron directamente por caminos poco frecuentados a la casa de Simón Pedro para cenar. Mientras David Zebedeo se preparaba para llevarlos al otro lado del lago, permanecieron en la casa de Simón. Y Jesús, levantando la mirada hacia Pedro y los demás apóstoles, preguntó: al viajar juntos esta tarde, ¿de qué conversabais tan absortos entre vosotros? Los apóstoles se quedaron callados porque muchos de ellos habían continuado la discusión comenzada en el Monte Hermón sobre las posiciones que ocuparían
harían en el reino venidero, cuál sería el mayor y así sucesivamente. Jesús, conociendo que ocupaba los pensamientos de ellos ese día, llamó con un gesto a uno de los hijitos de Pedro y sentando al niño entre ellos dijo: de cierto os digo, si no cambiáis y os volvéis más con este niño, poco progreso haréis en el reino del cielo. El que se humille a sí mismo y sea como este pequeño, ese será el más grande en el reino del cielo. El que se humille a sí mismo, el que reciba a este pequeño, me recibirá a mí, y los que me reciban también reciben a aquel que me envió. Si queréis ser primeros en el reino, buscad el ministrar estas buenas verdades a vuestros hermanos en la carne. Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le sería que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. Si las cosas que hacéis con vuestras manos o las cosas que veis con vuestros ojos os ofenden en el progreso del reino, sacrificad esos ídolos amados, porque es mejor entrar al reino sin muchas de las cosas amadas de la vida que aferrarse a estos ídolos y encontrarse fuera del reino. Pero más que nada, aseguraos de no despreciar a uno solo de estos pequeños, porque sus ángeles contemplan siempre el rostro de las huestes celestiales. Cuando Jesús hubo terminado de hablar, subieron a la barca y navegaron al otro lado hacia Magadán. Bien, gracias, Miriam. Puedes dejar de compartir. Bueno, mis queridos amigos, como ustedes pueden ver, estas lecciones vamos avanzando y se van poniendo, mejor dicho, la cantidad de enseñanzas con la sutileza y la claridad que vamos encontrando son impresionantes. Por eso yo insisto tanto en que preparemos nuestras lecciones, que realmente las estudiemos antes de venir, porque nos da una visión muy diferente y nos ayuda a aclarar muchas cosas. Y sobre todo, recordemos, no traguemos entero con las definiciones y no se les olvide, aunque ya ahorita le hizo la tarea, trabajar en los cuadritos, porque esos cuadritos sinópticos, esos resúmenes, nos ayudan muchísimo para que manejemos claridad en la información que contiene cada parte del libro, ¿sí? En las etapas. Recordemos que finalmente la parte más importante del libro pues es la parte 4, ¿sí? Pero esa parte 4 necesita, para poderla digerir en la forma adecuada que hayamos visto las anteriores, y necesita que tengamos la perspectiva de todas esas etapas de Jesús, cómo vivió. De hecho, recordemos que el libro 4 comienza en el libro 3, ¿no? O sea, la parte 4 comienza en la parte 3, con las condiciones del autootorgamiento y con las reglas que le da la Trinidad a este Hijo Creador, de a qué venía y qué debía hacer y qué no debía hacer. Entonces es muy importante manejar todos esos conceptos y tener el contexto completo del autootorgamiento y de las diferentes etapas para realmente sacarle el máximo provecho. Les agradezco mucho su tiempo y nos vemos dentro de 8 días, si Dios quiere. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jaime. Gracias a todos. Bueno.